cada día de sus vidas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora sí? Quiero dar como 3 herramientas, o lo que se espera sean 3 herramientas filosóficas. Primero voy a hablar de una reconstrucción de la lógica proposicional clásica en términos de la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon. Después voy a dar una semántica informática para tal perspectiva en lógica. Y por último voy a dar el esbozo, muy bebé, muy apenas en formación, para una categoría ontológica que me puede ser útil a mi proyecto y va muy bien con todas estas herramientas. Entonces, bueno, se llama lo virtual. En particular voy a hablar de lo virtual real, no de realidades virtuales. En su conjunto forman un marco conceptual que considero adecuado para el estudio formal y filosófico de cuerpos de conocimiento como ciencias computacionales, cibernética, criptografía y comunicación, teoría matemática de la comunicación, no solo de Shannon, sino en general. Saber cómo llegan las ondas de radio de Televisa a tu tele para que puedas ver la Rosa de Guadalupe, cosas así. Bueno, primero voy a empezar con como contextos y motivaciones generales, o sea, por qué me pongo a hacer estas cosas, que son 90% triviales y el 10% son conjeturas insalvables. Entonces, ¿qué me obliga o qué me motiva a hacer estas cosas? Pues lo voy a dar en la primera parte. Las partes 2 y 3 son las partes más o menos triviales. Voy a dar como un aparato matemático muy básico, pero pues si no les gustan las matemáticas, no sé qué hacen aquí haciendo filosofía analítica, pero bueno, se puede, con un poquito de confianza, no importa. Si confían en mí, en que las ecuaciones están hechas correctamente, no pasa nada, no me tienen que romper la cabeza. La parte 4 es la parte de las conjeturas insalvables. Y por último, pues, conclusiones para cerrar esto. Ok. Motivaciones. La motivación principal es que me gusta mucho jugar videojuegos y quiero entender cómo funcionan. Todas las demás son secundarias. También una motivación es que vivimos en una terrible distopía cyberpunk. No sé si se habían dado cuenta, pero bueno. Aquí tenemos al galante Bruce Schneier, que es como el dios de la criptografía, que nos dice en términos nada ambiguos que la NSA, que es una ala del gobierno norteamericano, está intentando poder hacer Internet. Esto, ¿qué año fue? Creo que fue hace 1 o 2 años, ¿no? Pero, o sea, no sé si han mantenido noticias en lo que está pasando con Snowden y Chelsea Manning, que los están así torturando y los obligan a, bueno, Chelsea Manning lo tienen en una prisión horrible militar de Estados Unidos, a Edward Snowden lo tienen ahí como moviéndose de país a país, escondiéndose del gobierno norteamericano, solo porque tuvieron la audacia de decir, oigan, el gobierno norteamericano está espiando todo el internet. Y pues, eso básicamente es la trama de una novela cyberpunk cualquiera. Entonces, lo siento, la realidad imita la ficción. Varias de las preguntas que me hago en mi cabecita, que intento responder bueno, que en general todo este proyecto intenta responder, no solo este en particular, sino en general explorar los límites de la computabilidad. Son las siguientes preguntas que yo considero no solo filosóficamente interesantes, sino también algunas políticamente apremiantes para casi cualquier persona en Occidente, como son cómo mantener la privacidad de medios digitales, cuáles son los límites de lo que puede hacer un gobierno que nos monitorea a todos. Me debería interesar por el advenimiento de la inteligencia artificial real, como dicen mucha gente que tiene mucho dinero y por lo tanto tiene razón. ¿Es posible que la mente humana sea emulada o reducida en un modelo computable? Nos llevamos como un siglo por hacer nuestra pregunta y siempre es como sí, se va a poder, y luego no. Resulta que tenemos los conceptos mal y la aplicación mal, entonces tiene otros 20 años. Y ahorita estamos como otra vez en como sí, ya, huevo, estamos a punto de tener inteligencia artificial real, Skynet va a aparecer mañana y la singularidad nos va a ser para todos. ¿Qué tan lejos puede llegar la matemática con una teoría de pruebas universal que se puede expresar en cálculos algorítmicos? Esa es la pregunta original de mi proyecto. Y esa pregunta, creo que a luz de las otras preguntas, se ve como más o menos por qué me la empecé a hacer. O sea, ¿qué tanto, hasta dónde pueden llegar todas esas herramientas? Otras preguntas que me interesan es la piratería de robo, sabemos que no, pero lo tengo que argumentar. ¿Cómo funcionan los bitcoins? No sé si alguien sepa esta cosa, este sueño narcocapitalista que son los bitcoins, que son como una moneda electrónica alternativa y que básicamente la gente se manda a matar por ellas. Pasan cosas muy interesantes en la Deep Web
con las bitcoins. No sé, me gustaría entender cómo funcionan, porque según esta teoría, pues básicamente estás creando entropía a lo bruto. Estás haciendo cosas ineficientemente y le estás asignando valor. No sé cómo funciona eso como moneda, pero me gustaría saberlo. Las motivaciones menos serias, o sea, las académicas, es que me ha sorprendido mucho que muy pocos profesores o colegas trabajen en la lógica de esta perspectiva informática por los problemas que he visto. O sea, aquí no sé cuántas computadoras ya hay en este salón, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Estamos rodeados de computadoras y de aparatos que corren desde tecnologías de la información. Entonces, me sorprende mucho que cuando aprendí lógica no se mencionaba eso. Porque, como les dije hace rato, lo que yo quiero realmente es saber cómo funcionan los videojuegos. Yo cuando entré a lógica de la carrera, seguí en parte para entender cómo se construyeron tales aparatos tecnológicos. O sea, para mí, yo tenía la idea de que la lógica está chido para argumentar, pero también me iba a servir para entender cómo funcionan todos esos aparatos que se construyen desde teorías de la información. También ha sido mi experiencia después de eso como valiografía, que pues, como que me iba a trabajar eso, entonces si lo quiero aprender lo tenía que hacer yo, es que en los contextos académicos en los que he estado, se sigue una tradición, aquí muy bien esta horrible error de redacción, se sigue una tradición que nos viene como desde final del siglo XIX, más o menos, que la lógica matemática es un modelo para la argumentación, que su semántica privilegiada o pretendida o la más chida son los hechos, o cosas que tienen valor de verdad, y que la noción de consecuencia lógica se explica en términos de verdad y falsedad, o sea, lo que nos dicen un argumento es válido cuando la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión, o no puede ser que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Y no creo que esté mal tal enfoque. O sea, está chido que aprendamos lógica para argumentar, pero no me gusta que sea monista. Y me ha tocado unas conversaciones donde más me quedo con cara de... O sea, pero hay gente en ciencias que hace cosas que se parecen mucho a lo que tú haces y no le llaman verdad y falsedad a los valores y no lo usan para argumentar. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué quieres reducir la lógica a eso, a esos conceptos? No sé, no te entiendo. Por eso quiero entender que pretenda ser el correcto, o sea, que es el enfoque correcto y todos los demás no, son o deberían ser reducidos a ese acercamiento o enfoque. Y en general me gustaría que hubiera más difusión de un trabajo sobre lógica desde la teoría de la información. Entonces, no quiero tampoco reducir, o sea, esto no estoy diciendo que lo que yo voy a dar es la lógica y lo que ellos hacen está mal. No, o sea, se parte de un contexto pluralista, hippie, todos nos podemos querer, todos compatible, paz en de todos. Lo que sí quiero argumentar es que para algunos contextos particulares, mi enfoque sí es más útil. O sea, si vas a ciencias de la computación y quieres aferrarte a tu enfoque clásico decimonónico, pues va a haber mucha fricción ahí. Yo creo que este enfoque haría que las cosas fueran más suavecitas, más tranquilas. La gente no se pela tanto. Bueno, ¿qué le puede servir a la gente que no comparte como estas preocupaciones? Bueno, le puede servir al filósofo de la lógica que quiere más herramientas para definir diferentes tipos de consecuencia lógica, como a Luis, que le gusta hacer muchos sistemas que hacen cosas muy extrañas, como el de que P necesita P. Y si no te gusta pues, la consecuencia clásica o la reducción comunista, pues si hay comparativos entre esos chicos, si no, pues también te puede interesar. En general, aunque no seas filósofo de la lógica, yo creo que en la condición tecnológica en la que vivimos, mucho del trabajo que se hace en lógica no solo es como la lógica que aprendes, ni siquiera tiene que ver un enfoque filosófico, la gente lo usa como mero funcionamiento a nivel humanamente tecnológico. Entonces, parece que este enfoque o mis intuiciones surgen de contextos donde lo que importa no es qué significa, sino que jale, que trabaje, que funcione. Igual, repito, es que en esos contextos de programación no importa que le llames a tus constantes, tus valores, solo importa que tengan como una estructura que te permita hacer que el programa corra. Lo que sí importa es que tus variables se comporten como variables como las defines. Tú quieres que tu variable de
solo puede tener dos valores, de hecho solo tenga dos valores, y que si quieres que sea perfectamente aleatoria, sea perfectamente aleatoria, no que tenga un valor 70% de las veces y el otro 30%. Entonces lo que vamos a ver es un bit, o sea, queremos que funcione como un bit. Es mi intención que con las herramientas que voy a dar se pueda empezar a trabajar en esta dirección. Si les interesa, pues chido, pueden trabajar con eso. Y con las preguntas filosóficamente pertinentes a la lógica matemática y computación de ese enfoque. Espero que sea como más adecuado, no tanto como filosofía del lenguaje, que es como se ha trabajado mucho, creo. Y bueno, y esto también comparte con mi proyecto general, que es dar como soluciones antirrealistas al trabajo lógico computacional. Y de tirada es como un poquito, bueno, si puedo hacer un esbozo de una lógica antirrealista, pues parece que de ahí es más fácil hacer o expandir a más áreas de conocimiento desde un programa antirrealista. Una semántica informática ofrece alternativas teóricas que valen también algunas paradojas, como paradojas para mí, como las paradojas de la implicación material, o maneras de modelar el comportamiento de las contradicciones sin apelar a una noción imposible de metafísica. Si no eres fan de la metafísica, puedes usar esas herramientas y trabajar con lógica y todo parece que jala chido. En general, no veo cómo tener más alternativas pudiera perjudicar a cualquier teórico. O sea, si te son útiles, pues úsalas, si no, pues no pasa nada. En resumen, el marco que voy a dar sirve para acercarse a las ciencias computacionales, de la comunicación informática, etc., entender los objetivos tecnológicos que usan en gobiernos y megacorporaciones para espiarnos, entender la lógica de una manera más funcional, práctica y fortalecer una postura antirrealista. Ah, claro, lo más importante, sirve para hacer más ciberpunk. Porque si tiras verbo lógico y hablas de información, datos, encriptación y así, suenas más chido, te da más caché. Eso de hablar de verdad y falsedad en el siglo XXI, sabemos que esas cosas están muertas, lo mataron en el siglo XIX. Cuando mataron a Dios, mataron a la verdad. Entonces, si podemos evitar esos términos, nos va a dar más caché con la gente chida. Ok, entonces viene la parte más aburrida, trivial y formal de todo esto, que es el tratamiento de la lógica proporcional como un lenguaje de transmisión de datos según la teoría de Shannon. Okay. Básicamente toda la siguiente parte no debería En esta sección se propone una reconstrucción trivial de un sistema lógico muy básico en términos de la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon. Este lenguaje lógico básico es la lógica proporcional que todos aprendimos en el primer semestre de la carrera de filosofía, seguramente en otras partes. Se ve el fenómeno de la deducción como un problema de comunicación. Eso es como nuestro marco general. La reconstrucción usada parte del aparato matemático de la teoría matemática de la redundancia de la comunicación, es que así se llama el ensayo. Se codifica en una publicación que hizo Shannon en The Boston Technical Journal en el 48 con ese mismo nombre. Me interesa darla a conocer y conjeturar sobre algunas posibles ventajas conceptuales de este tratamiento. Es una teoría muy bonita, sirve para muchas cosas, sirve para hacer lógica sin valores designados. Y bueno, voy a usar el aparato de estos dos superñoños, yo de Buchanan y Buchanan Floridi, que a todas luces se ve que son así ñoños al más no poder, se les ve. Bueno, para Floridi, estoy citando de Blackwood's Guide to Philosophy of Information and Computing, en el capítulo 4, dice que un dato es, no sé por qué formato se fue por ahí, es cualquier falta de uniformidad entre dos signos. Es una definición súper amplia. El dato viene eventualmente de diáspora, que significa diferencia. Cualquier diferencia perceptible es un dato. En términos formales, la definición de un dato de cualquiera es cualquier caso donde D es una diferencia entre dos variables cualquiera. Tal definición es normalmente general y baja. Casi cualquier acto de definición cuenta como un dato. Cuando tú defines, dices, ah, mira, esto es así y esto no es así. Creas una diferencia, tienes datos. ¿Qué es el único comportamiento matemático requerido de los datos?
es que crezcan bajo una función monotónica creciente. Es decir, no puedes tener 0 datos, siempre tienes por lo menos un dato, y si juntas más datos, vas a tener más datos juntos que separados. En función básica de conjuntos, los datos n presentes en la cantidad de datos n presentes en un dato g y un dato f, si los unes, van a estar en la unión. Siempre vas a crecer para arriba. Y pues sí. Ok, y ahora vamos a definir información. Vamos a tomar la definición general de información de Floridi, que dice que delta es una instancia de información entendida como contenido semántico objetivo, si, solo si, delta consiste de n datos, tal que n más que 1, o sea, tenemos por lo menos un dato. Los datos están informados y los datos tienen significado. Información bajo esta propuesta, un tipo particular y enriquecido de datos. Se puede decir con un poco de violencia qué información es datos más significado. Y aquí es donde viene la animación bonita. Okay. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dejen que empiece desde el principio. Aquí tenemos una persona que en una imagen de mapa de bits pone diferentes colorcitos. Cada colorcito se puede dar como una secuencia de bits, porque es una imagen de mapa de bits. Pero al final, lo que tiene como imagen, o sea, los mismos datos, los va a guardar y les va a dar otro significado. Va a tener los mismos datos, pero va a decir, oye, interprétalos como texto. Y tiene código. Aquí tenemos un ejemplo donde los datos son los mismos, pero el significado, aquí tienes el significado de una manera muy, muy técnica, la manera en cómo una máquina interpreta los datos es diferente. Entonces, información y datos no son lo mismo, los mismos datos pueden dar múltiples casos de información. ¿Chido? Ok. Entonces, la teoría matemática de la comunicación se pregunta cuáles son los límites de la transmisión de datos a través de canales de comunicación, su posible codificación, decodificación y manejo de ruido. Estos son conceptos un poco técnicos, no nos importan mucho. Lo que la teoría matemática de la comunicación quiere hacer es garantizar que docentes puedan transmitir información uno al otro. Para hacer tal cosa, la TMC propone el siguiente modelo de sistema de comunicación básico. Entonces aquí tenemos la fuente de información, el mensaje, lo que se quiere comunicar en términos de información. El emisor que convierte el mensaje a datos, a código. La señal, que es los datos transmitidos por el canal de comunicación. La fuente de ruido, que son como accidentes o... Sí, en particular son accidentes o limitaciones del canal de comunicación, la señal que se recibe, el receptor convierte los datos en mensaje otra vez y pues, el destinatario que es el que recibe el mensaje. Un ejemplo de tal sistema de comunicación es cuando Televisa convierte un episodio de La Rosa de Guadalupe, lo convierte a datos a una frecuencia electrónica, lo manda por satélites, tu antena recibe esos datos y entre la antena y la tele cambian esa señal a mensaje y el mensaje es un maravilloso episodio de La Rosa de Guadalupe. Ok. Bueno, lo que acabo de decir, excelente, no tengo que repetir. Lo que nos importa, aquí esta parte, es que la teoría matemática de la comunicación no le importa qué sean los mensajes, solo le importa que los datos lleguen. Y eso lo va a modelar matemáticamente como la medida de la información producida cuando se selecciona un mensaje de un conjunto total de mensajes posibles, sino todas las opciones igualmente probables. Tal vez un ejemplo pueda servir. Ok. No sé si han leído La Guerra de la Mantequilla del Dr. Seuss. Es una excelente historia pequeña, me encanta mucho. Entonces voy a dar como un ejemplo un poco más cercano a lo que hacemos en lógica. Supongamos que estamos en plena guerra de la mantequilla y que hay un soldado de avanzada en esa guerra que ve que, un soldado de los Yuks, que ve a un Zuk, que son esas personas horribles, nefastas, moralmente reprobables, que le ponen mantequilla en la parte de abajo de su pan y merecen la muerte. Va a atacar el lado oeste de la muralla que divide a los Yuks de los Zuks. Entonces ese soldado de avanzada Yuk
escribe en una hoja de papel la palabra oeste, ata ese mensaje a la yucaloma mensajera. Sabemos que es yucaloma porque come pan con mantequilla arriba. Y se la manda al gran líder, al gran Yukelú, como presidente de los Yuks. Ahora, hay un problema. Las yucalomas mensajeras sueltan excremento cada rato. No pueden dejar de soltar excremento. En pleno vuelo, la paloma decide soltar. Y aquí tenemos el ruido. Y le cae una mancha de excremento al papel justo en la hoja. Tal que solo vemos eso. Entonces el gran Yukelú recibe el papel y él ve ese papel, o sea, ve eso. Él no sabe si debajo de la O hay una O o hay un espacio en blanco. Entonces no sabe si van a atacar por el este o el oeste. Sabe que no van a atacar ni por el norte ni por el sur. Entonces sí obtuvo información. Pero el ruido hizo que perdiera la información precisa de que van a atacar por el oeste. ¿Por qué no sabe que van a atacar por el este? O sea, porque no sabe si debajo de la mancha hay una O. sí ve la mancha y dice, oh, hay una mancha y como que hay indicios que abajo de esa mancha hay algo. Puede haberlo, puede no lo sabe, no tiene certeza. Es considerándolo como parte del... Sí. Entonces aquí vemos el esquema de Shannon en acción. Aquí el mensaje es, los Sioux van a atacar por el oeste, se codifica en la palabra oeste, señal de ruido, checa de información, y el mensaje que se recibe es, los Sioux atacarán por el oeste o por el este. A los que manejamos lógica podemos ver una distinción ahí. Okay. Entonces, tenemos este ejemplo. Es que lo único que quiere hacer la TMC es estudiar qué pasó desde que se codificó el mensaje hasta que llegó. No cómo va a ser interpretado. No le importa el contexto del mensaje de la guerra, nada por el estilo. Lo que quiere hacer la TMC es medir los datos presentes en las señales para así asegurar que los canales de comunicación cumplan con sus propiedades matemáticas. Como tal proceso de selección se puede definir sobre un subconjunto del conjunto potencia de las señales, entendidas como unidades ordenadas de símbolos. La función inversa de la potencia logaritmo con opción clara para la medida de los datos de la teoría matemática de la comunicación. Shannon de una ecuación básica, esta no es la entropía de Shannon real, esta es como la más breve, que se puede medir un dato como logaritmo base n de m, donde n es la cantidad de símbolos por dígito de nuestra secuencia, por ejemplo 2 si nuestros símbolos son 1, 0, estamos equivalentes, 16 si estamos en hexadecimal, y m es la cantidad de estados o mensajes posibles que se pueden elegir desde esa señal. Y pues notarán que lo que hago es completamente trivial, porque en lógica tenemos algo muy parecido. Ese mensaje en este nivel de reflexión lo tomaremos como análogo a lo que en lógica clásica llamamos interpretación o asignación de valores. Lo que en TMC es mensaje, en lógica clásica, proposicional, es una interpretación o una asignación de valores. Usaré esos términos de manera indistinta por el resto del ensayo o presentación. ¿Va? Esta caracterización se debe a que tenemos un valor designado en nuestra semántica, cosa que se verá más adelante. Estamos asumiendo, esto es muy importante, que los mensajes pretenden ser interpretados de cierta manera particular. Por eso podemos usar la versión breve de la ecuación de Shannon. Un mensaje en lógica proposicional asigna una secuencia de símbolos única. Una fórmula de la lógica clásica en términos de la TMC puede ser visto como una manera de codificar un subconjunto del conjunto de los mensajes posibles a una fórmula como P y Q, P entonces Q, etc. Lo que hacen es decodifiquen interpretaciones. Utilizar una fórmula es seleccionar un mensaje del conjunto de los mensajes posibles tal que ese mensaje sea miembro del subconjunto de los mensajes posibles codificados por la fórmula. Decimos que el mensaje P valor 1, Q valor 0 o R valor 1 satisface la fórmula P y no Q R porque nuestra semántica así lo ha codificado. No hay más abajo. Lo codificamos así, se satisface así. El proceso de codificación de fórmulas es bastante arbitrario, no es eficiente definir los códigos en términos de reglas de construcción recursivas, pero es enteramente posible que la secuencia de símbolos P y Q codifique los siguientes mensajes. Y podría hacerlo. O sea, P y Q pues, nada más son cartas así.
El usar funciones para decodificar símbolos e interpretaciones obedece criterios de eficiencia y compacidad de nuestra lógica proposicional clásica. Queremos hacer lo más con menos. Pero si quisiéramos confundir a alguien o encriptar mensajes, entonces nuestra codificación sería lo más compleja y engorrosa posible para que nadie pudiera entendernos. Como en lógica proposicional lo que queremos es entendernos, es lo inverso, queremos lo más fácil posible. Debemos saber que Shannon especifica que el algoritmo se puede usar directamente en casos donde todas las opciones son igualmente probables. Por ahora voy a omitir el caso donde la distribución de mensajes posibles no es equiprobable, al asumir que las fórmulas que nos llegan como premisas tienen un valor designado, cosa que hará que evite toda la parte matemática realmente difícil. Además, los casos donde no se tiene un valor designado no nos interesan por ahora, dado que estamos reconstruyendo la lógica clásica. Se pueden analizar los casos donde no hay un valor designado, tal cálculo sigue más la línea de lógica o información como código. Entonces, ¿por qué voy a usar una herramienta tan fácil y tan simple? Porque, en mortales palabras de Bart Simpson, así era cuando llegué. No voy a meter con problemas fuertes. Sabemos que en la lógica proposicional clásica la semántica utilizada es equivalente. Esto, obviamente, nos dice que las proposiciones encajan perfectamente con la medida de un bit. Una proposición puede tener un símbolo asignado 1, 0 con igual probabilidad y hasta ahí. Esto nos permite hacer un cálculo de datos análogo a los tableaux en lógica proposicional, lo que la gente llama tablas de verdad, pero no quiero decir esa palabra. Esto nos permite hacer, sabemos que 4 proposiciones nos producen 2 a la 4, 16 interpretaciones posibles, por lo tanto, obviamente, el logaritmo base 2 de 16 nos da la cantidad de bits en una asignación de valores de 4 proposiciones. 4. Proposición en lógica de valentes es bit. Una proposición tiene, como es bastante obvio, un bit de información bruta. Si una información de lógica proposicional nos permite determinar el valor de n proposiciones, entonces esa proposición tiene n bits de información bruta. Ejemplo, una conjunción de dos proposiciones, P y Q, cuando tiene el valor designado nos determina el valor de dos proposiciones, P1, Q1, por lo que tiene 2 bits. Una disyunción no tiene distribución equiprobable cuando tiene el valor asignado, pero aún así se puede medir en bits usando el aparato mínimo de la TNC, es decir, la versión juguete de la ecuación que estoy usando. Dado que sabemos que aunque la disyunción no es equiprobable, la asignación de valores de P y Q sí lo es por virtud de que estamos en un entorno con valores designados. De los casos posibles, cuando nos llega la fórmula P o Q como premisa, tenemos que los siguientes mensajes satisfacen la disyunción. Tenemos 4 estados posibles. Si la elección de la fórmula entre los estados posibles fuera tal que 2 selecciones son aceptables, y los otros 2 no, tendremos un bit de información. O sea, la disyunción nos da menos de un bit. Podemos adaptar la función del logaritmo en este caso, 2 logaritmo 2 base 2 a la n, no sé por qué cambian ahí, debe ser m, es igual a la inversa del logaritmo 2 n-1, bueno, l elevado a menos 1, lo cual nos da que la negativa del logaritmo base 2 por 1 a la n, donde esto nos da la probabilidad de que una fórmula sea satisfecha tal que 1 siempre es satisfecha y 0 nunca es satisfecha. O sea, una fórmula que se satisface 1 sobre 1 veces, es decir, siempre, no nos da información como vamos a ver un poco más adelante. Repito, no estamos trabajando con probabilidad real, solo con los esquemas de los tablos. Esto nos dice que este cálculo no es sobre la medida de entropía real de las fórmulas, solo es un cálculo derivado mucho más simple. Una disyunción como la anterior es satisfecha con 3 de 4 interpretaciones, por lo que tenemos 0.415 bits en una disyunción. Esto no es solo relevante para los que ya están familiarizados en teoría de la información. Cuando no hay valores designados, para interpretar P y Q se toma todo su esquema de pagos. Sabemos que tiene un caso donde su output es un valor y donde no. Al no tener valores designados, es decir, no sé qué me quiere decir algo con P y Q, me puede estar queriendo decir, si el valor designado es 0, pues lo opuesto. Tendría los mismos bits de entropía que la disyunción, porque tiene 3 casos donde sí, 3 casos donde sí, si el valor designado fuera 0. Entonces, si no tenemos valores designados, la conjunción es mucho más débil y nos da mucho menos bits. Entonces tenemos que hacer una versión más compleja de la ecuación, créanme que cabe. Cualquier aparato semántico con valores designados nos simplifica bastante el trabajo, lo que nos dice que cuando trabajamos en un entorno de valores designados estamos añadiendo información de alguna manera. Va. Ok, ya se acabó la formal. La caracterización de proposiciones como bits nos permite concebir la lógica proposicional como un cálculo de lo que Freud llama información bruta, raw information. Hasta ahora he omitido toda referencia explícita a cualquier noción de semántica fuera de que hay un valor designado.
¿Qué es ese valor designado? No lo sé y no me importa, y a la TMC tampoco le importa. Es un acuerdo previo entre el que manda la información y el que la recibe. Pero eso es como la TMC, no, dice no, yo solo quiero datos. Tanto Shannon como Florey declaran lo pobre que es la información que se trabaja en este nivel. Shannon dice que en aspectos semánticos de la comunicación son irrelevantes al problema ingenieril. El aspecto significativo es que el mensaje actual sea uno de los seleccionados del conjunto posible de mensajes. No le importa a la TMC qué semántica se le asignan los mensajes, mientras pueda ser medida con el aparato antes mencionado. La TMC solo se preocupa por que un mensaje sea cuantificable, codificado, transmitido por un canal de comunicación cualquiera y pueda ser decodificado, tal que el resultado de tal operación sea el mensaje original o algo lo suficientemente cercano. No vamos a adelantar. Vamos a dar más tiempo. No. Sí. Freud dice que primero TMC no es una teoría de la información en un sentido ordinario. La expresión información bruta ha sido usada para establecer el hecho de que en la TMC la información tiene un significado enteramente técnico. Considere unos ejemplos. Dos respuestas sí equiprobables contienen la misma cantidad de información bruta, no importa si las preguntas correspondientes son que quieres un poco de té o te casarías conmigo. Si supiéramos de una máquina que nos manda con las mismas probabilidades la película Fahrenheit 451 o Estrella Entera, la guía de una mierdecita, al recibir uno u otro recibiríamos muchos bytes de datos dentro de los libros, pero solo un bit de información respectivo a la máquina que solo nos va a mandar uno u otro. O sea, no sabemos qué libro nos va a mandar. Sabemos que cuando recibamos el libro vamos a recibir muchos bytes de datos dentro del libro, pero lo que la máquina nos da como información es cuál libro nos va a llegar, no qué tiene adentro. Entonces, como la analogía de no me importa que sea P, solo con que te llegue P. Esa simplicidad me permite trabajar la lógica profesional como algo que puede ser entendido y trabajado sin semántica alguna, incluso con un poco de trabajo, sin verbos designados. Tal vez no se le pueda llamar lógica si se les concibe ese nivel, pero tal objeción es muy costosa, porque se estaría negando que los ingenieros en sistemas que hacen lógica y mucha gente en ciencias pues no están haciendo lógica, no sepa qué están haciendo. Pero si de veras alguien que está muy aferrado con que no, la lógica está atada a los conceptos de validez, argumentación, verdad, etc., bueno, no importa, no hago lógica. Estoy contento con ser un teórico de sistemas de transmisión de datos y ya. Lo que me importa es seguir trabajando. Ok, entonces tenemos con esto una definición posible de consecuencia lógica. En términos de la TMC, un argumento deductivo es un problema de comunicación, como lo había dicho. Ok, todo esto es bastante trivial para cualquier persona que tenga un poco de lógica. La comunicación se considera exitosa en términos deductivos si los mensajes codificados por un conjunto de fórmulas son un subconjunto de los mensajes codificados por la fórmula designada como conclusión. Suena bastante engorroso, pero todos los que manejamos un poquito de metodología sabemos que esto es isomorfo a la consecuencia lógica tarskiana. Es lo mismo, solo se llama diferente. Podemos definir la consecuencia lógica de la siguiente manera. Una fórmula alfa es consecuencia lógica deductiva de un conjunto de fórmulas gamma del lenguaje, si, solo si cualquier mensaje elegido por el informado para satisfacer el conjunto de fórmulas gamma también satisface la fórmula alfa. Y tengo muchas paráfrasis que se pueden hacer de eso, pero creo que por tiempo vamos a brincárnoslas. Solo tenemos consecuencias bonitas con que una consecuencia lógica de gamma siempre es consecuencia lógica siempre que los datos de gamma sean iguales a los datos de gamma unión alfa, donde alfa es la conclusión. Podemos seguir trabajando, pero si quieren luego lo podemos ver con diversas partes. Y lo más filosóficamente relevante, esto nos da versiones alternativas de conceptos que nos pueden servir para brincarnos problemas filosóficos que no quiero enfrentarme. Tautología es una fórmula que tiene solo datos. Contradicción es una fórmula que tiene tantos datos que me sobredetermina la elección de mensajes. No tiene nada que ver con imposibilidad metafísica, solo me dice que algo es imposible respecto a los mensajes que estoy dispuesto a considerar. Analiticidad, una señal cuyos datos ya eran parte del contexto asumido, por lo que las inferencias deductivas que dependen de la interpretación de los mensajes no son consecuencias lógicas para la definición de consecuencias lógicas de la TMC, a menos que sean tautologías. O sea, que no dependan de la interpretación de los mensajes. Nuestra definición de consecuencia lógica solo se preocupa por los datos presentes en las señales. El ejemplo es, por ejemplo, perdón por la redundancia, yo le mando un mensaje a Manuel que dice, oye Manuel, Chucho es soltero. Y luego le mando otro que dice, Chucho es no casado. En términos de la TMC, los datos de ahí son distintos.
son analíticos solo porque asumo que Manuel es un hablante competente del español y él ya sabe, él ya tiene en su campo de interpretación a nivel mensaje que los casados son los solteros y viceversa. Pero a puro nivel de codificación de datos son dos mensajes distintos. La unión de esos dos datos me va a dar más datos que los datos por separado. Trivialidad informática. Un pedazo de información alfa es trivial para un contexto previo de información gamma si la cantidad de datos de la unión de gamma con A es igual a los datos presentes en gamma. Ergo, la consecuencia lógica o la deducción es un ejercicio en trivialidad. Pero eso nos puede servir también para explicar cómo es que la deducción puede aumentar conocimiento. El conocimiento es un fenómeno del mensaje, no de las señales. En una deducción correcta, los datos de alfa ya están en las premisas gamma. No vamos a aprender nada nuevo de alfa relativo a gamma, pero el metadato, datos que obtenemos de una relación con otros datos, de que alfa se sigue de gamma, no está presente en gamma. Para eso requerimos interpretar, analizar, estudiar, darle significado a los datos de gamma en un lenguaje particular. Un ejemplo puede ayudar. Supongamos que gamma es la señal compuesta por todas las contraseñas de todas las cuentas de la UNAM. Es una cantidad de datos muy grande. Sea alfa mi contraseña. O sea que mi contraseña está en ese conjunto de datos. Pero alguien que tiene la base de datos conoce de hecho mi contraseña. ¿Sabe que puede obtener mi contraseña? Son preguntas distintas con respuestas distintas, creo yo. Sostendría que no conoce mi contraseña a menos que obtenga la secuencia exacta que compone mi contraseña y que sepa identificar qué tal secuencia de datos es mi contraseña. Ahí aumentaría el conocimiento aunque tiene los mismos datos. Pero si sabe, lo que sí sabe, aunque no tenga mi contraseña, es que con un método efectivo podría conocerla. Saber que una fórmula se sigue en un conjunto de datos no nos dice cuál es esa fórmula, solo nos dice que con un método efectivo podríamos llegar a conocer esa fórmula alfa. ¿Sí? Bueno, lo que acabo de decir es completamente trivial. Bueno, excepto las conjeturas conceptuales, eso sí puede ser un poco debatible, pero el aparato formal simplemente es una caracterización alternativa de un aparato que ya sabemos utilizar todos los que manejamos lógica proposicional. Los que manejamos metalógica sabemos que lo que vi es un aparato perfectamente isomorfo, sirve para lo mismo, y la verdad la reducción es muy muy sencilla. Expliqué una teoría en términos de otra, pero no apelé en ningún momento a conceptos de verdad, falsedad, validez o argumento. Lo que no me parece tan trivial, tanto que tuve que hacer todo esto, es argumentar que lo que hice es una lógica, que se puede hacer tal tipo de transformaciones. Hay gente que no sustenta eso. Hay gente que dice, va, tu aparato es isomorfo, va, no puedo negar la matemática, pero no es lógica. Entonces, bueno, esto me da otra cláusula de cobardía. Filosóficamente yo prefiero una concepción como la que acabo de dar a no comprometerme con una semántica más conceptualmente cargada. Si tengo dos sistemas lógicos isomorfos y uno tiene menos compromisos conceptuales que otro, o sea, no me obliga a hablar de verdades. Me voy por la herramienta más esbelta a menos que esté en un contexto donde se requiere explícitamente la conceptualización más fuerte. Es decir, si estoy de hecho haciendo análisis lógico de documentos, donde estoy trabajando sobre hechos en el mundo, ahí sí la voy a usar, pero cuando no, mejor no. Esto último puede verse como un tipo de navaja de oca, muchas comillas, porque no estoy reduciendo ontología, estoy reduciendo complejidad conceptual. Yo diría, la complejidad conceptual no debería aumentarse más allá de lo necesario. Si tienes dos herramientas, usa la que te trae menos problemas filosóficos. Ok, información como semántica de sistemas lógicos. Si alguien con intuiciones estructuralistas está aquí y me diría, güey, ya diste una semántica. Sí, di un aparato formal semántico. Pero lo que voy a decir ahorita como semántica es la respuesta a la pregunta, ¿qué está haciendo un ente que sabe interpretar o tiene pensamiento sobre lo que hace cuando hace lógica? Es qué significa hacer lógica o qué significa usar proposiciones. Ese es el tipo de semántica que quiero hablar. Ok, lo que dije anteriormente, si están de acuerdo conmigo, Florida y Shannon, etc., es que se da en términos de datos a información bruta. No hay una interpretación significativa aún. No sabemos qué significan los datos, solo que podemos hacer cálculos bonitos con ellos. Si está de acuerdo conmigo, a la lógica de comunicación de datos no le interesa el significado de los mensajes que se codifican en las señales, cosa que he venido diciendo,
Una letra proporcional P no tiene mayor significado que representar un dígito binario, pero hay una noción que entre más datos tiene uno, más certeza hay en la selección del mensaje, lo que sea el mensaje. Esta noción va a ser nuestro primer acercamiento a la información como semántica, como manera de responder a la pregunta ¿qué significan las proposiciones con un agente capaz de interpretar las oraciones? Trabaja con lógica. La pregunta que estaba pensando. Okay. Significado de una proposición puede ser entendido tal cual como su función. ¿Para qué me sirve una proposición? Para obtener certeza. Obtener información de algo es introducirlo como premisa. Voy a entender premisas como fórmulas que sé con certeza que tienen como valor su valor designado. Esto se conoce como la noción semántica de información como rango, que puede verse de la siguiente manera. Imagínense que en vez de mundos posibles o estados de conocimiento, hablamos de escondites. Y mis escondites se definen aparte de 4 proposiciones. Ergo tengo 16 escondites. Entonces yo le mando señales a Manuel. Una de ellas, por ejemplo, digo, oye Manuel, estoy en un escondite donde P. Entonces él automáticamente sabe que puede eliminar los 8 escondites donde no P. Entre más outputs de valor antidesignado o falso, como lo conocemos en lógica clásica, tiene una fórmula, más mundos puedo descartar, más certeza tengo y por lo tanto tengo más datos y más información. La conjunción clásica, como vimos hace rato, tiene como valor de salida un valor designado y 3 antidesignados. La división clásica, lo inverso. Entonces, como repito, seguimos trabajando en un contexto de valores designados, la conjunción nos da más información. Si invierto mi selección de valor designado, el caso será el opuesto. Entonces, en serio, no importa que sea el valor designado, solo importa que uno sea designado y el otro no. Entonces, sabemos que el valor antidesignado es el que tiene la carga informática. Una tautología tiene como output a 0 valores antidesignados y concuerda con nuestro análisis previo de que conocimos que una tautología no tiene datos, ergo no tiene información. Lo inverso con una contradicción. Hay muchos tipos de información. La información puede ser fáctica si las opciones de selección del mensaje refieren a hechos posibles en el mundo, pero puede no serlo. Mi caracterización solo pide que la información sirva para aumentar certeza en cierto marco, pero no habla de qué contexto o qué tipo de información tenga que ser. Uno puede tener información sobre una situación contrafáctica o ficticia y pues ahí se resuelve, espero, el problema de las leyes contrafácticas y de los condicionales que tienen como antecedentes. Uno puede obtener información para resolver un acertijo. Un acertijo básicamente es un estado de situaciones posibles donde tú minas información de las premisas del acertijo y dices, esa es la única solución. Nada de eso tiene que ver con hechos. Cuando hacemos acertijos de la isla de caballeros y bribones, no estamos creyendo literalmente que hay caballeros y bribones. Entre más info tengo, más certeza tengo relativo a un contexto particular. Lo cual me permite hacer cosas muy cuestionables, como separar información de lo fáctico y hablar de entes no reales. Un dato, repito, es cualquier falta de uniformidad. Cuando una máquina percibe un dato, lo implementa físicamente como una carga eléctrica a un estado físico de un switch. No se preocupa de si el switch está arriba o abajo o sea una verdad en el mundo, solo se afectada porque hay una diferencia de estados posibles en el switch. Entre las cosas que pueden dar los datos están las alucinaciones, por ejemplo. Si vemos una rana danzante que dice hello my baby, tararara, estoy recibiendo datos. Estoy viendo una rana danzante donde antes no había nada. No importa que la rana no exista, o sea, los fenómenos entendidos así como un poquito de fenomenología, no vayas a matar por favor, no están datos. Una cosa que tienen en común las ciencias de las que hablé en la introducción, ciencias de la computación cibernética y criptografía, es que sus objetos de estudio muchas veces son constructos, son campos de información creados por la actividad humana. Entonces, si queremos aplicar lógica a esos lados, pues, y nos aferramos a una metafísica de los hechos y de la verdad, pues va a haber problemas. Entonces, no sé si puse la caracterización de argumento. Sí, aquí la puse. Me gusta mucho mi caracterización de argumento. Entonces, la palabra verdad es pura conjetura mía, no es pues, divagación filosófica, no le pongo mucho peso. Fue escogida para el valor designado porque cuando recibimos una fórmula como premisa, confiamos en que tiene valor designado. Entonces, esa como fenómeno de confianza tal vez afectó la selección de la palabra verdad, no sé. Pero eso no es una confianza intencional, no es así confianza de la manera en que yo confío en Manuel.
confío en que no solo lo que me va a montar esta noche. Que confiemos en P como verdad en el mundo es una labor demasiado compleja para nuestro aparato, o sea, en términos de la TMC. La intuición en la definición de un argumento válido es que la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión, estructura la verdad de los hechos como un dato, como una función monotónica. O sea, esto me parece muy arriesgado si eres como de este tipo de lógicos así muy aferrados. Y muchas de las discusiones entre lógicas creo que se podrían resolver con una concepción más débil. Creo que una caracterización de argumento menos arriesgada es la siguiente: si la información de las premisas es confiable, entonces, el argumento deductivo, perdón. Entonces toda la información obtenida por métodos deductivos de las premisas es igual de confiable. Aquí pongo un condicional para decir, bueno, si estás hablando de verdades absolutas, eternas, perfectas, dadas por Dios, y deduces de eso, entonces tus resultados iban a ser verdades perfectas, absolutas, eternas, dadas por Dios. Si no, si estás en un contexto ficticio, entonces tus certezas van a ser para ese contexto ficticio. La deducción es una operación que nos permite obtener información con el mismo grado de certeza, aunque nos podemos quedar con menos certezas que las premisas cuando hacemos inferencias no equivalentes. Pero, bueno, se perdieron la parte más arriesgada, cuestionable, debatible, que es la parte de la tecnología virtual. ¿Es en serio? Es bueno, lo más replicado. No lo sé, Luis. 5 minutos. Sí. Ok, 5 Ustedes minutos. porque son niños. Pero a ver, todos los demás, ¿qué piensan? ¿Quieren que Samuel hable de la última sección? Esto es conceptual. Ok. Si más o menos comparten estas nociones de dato e información y el ejemplo de la rana, que baila aunque no exista, el ser humano puede tomar un espacio en blanco y llenarlo de irregularidades de manera intencional. O sea, yo cuando pinto tomo un espacio en blanco, no hay información en mi bastidor y lo lleno de irregularidades. Estoy creando datos. Los datos sin información pueden crearse donde antes no había nada, un acto de magia. Para poder explicar este tipo de fenómenos más a fondo, empezaré con la cuarta sección, donde hablaré de entes que se crean a partir de hacer diferenciaciones arbitrarias donde antes no las había, entes virtuales. Entonces, bueno, esta es la parte horrible que me va a sacar, me van a hacer que me saque de la academia y que salgan con antorchas y palos para lincharme. Es que si voy a hacer una ontología, me tengo que preguntar qué es lo real. Entonces, como no estoy dispuesto a romperme la cabeza, voy a citar a un autor de ciencia ficción y autoridad filosófica, Philip K. Dick. Y si Philip no se considera autoridad filosófica y lo que se hace no es filosofía, entonces presento el siguiente ultimátum: yo no soy filósofo y me largo a hacer ciencia ficción. Philip es, entre otras cosas, el escritor el autor de Cuando los androides, ¿acaso los androides sueñan con ovejas eléctricas?, que inspiró la película Blade Runner, que nos ha dado muchas de las imágenes bonitas que vienen en esta presentación. Philip define lo real de la siguiente manera: la realidad es aquello que, cuando dejas de creer en eso, no desaparece. Ese va a ser mi primer acercamiento a lo real. Puedo empezar a definir lo virtual real como un caso particular de lo real, donde si dejo de creer en algo, ese algo no dejará de ser real. Pero si todos los que creen en ese algo dejan de hacerlo, entonces ese objeto virtual sí dejará de ser real. El ejemplo, traído por nuestro maestro en ontología, MC Dinero, es que el dinero es dinero, 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 dinero. Tenemos criterio de identidad, ergo el dinero existe. Para revisar tal criterio, pues pueden ver el trabajo del dinero. Pero hubo un caso muy chistoso en Zimbabue hace un par de años. Sabemos que el dinero mexicano, o sea, si yo saco ahorita un billete de 500 y le pongo fuego, me van a matar, con justa razón. Pero en Zimbabue pasó algo muy chistoso donde la gente dejó de querer el dinero. El dinero dejó de ser dinero, dinero, dinero. Aquí tenemos una imagen de un billete de $100 trillones de Zimbabue. Y aquí tenemos un anuncio en un baño que dice que en ese baño no tires en el excusado cartón, prendas, dólares o periódico. La gente se estaba limpiando con dólares de Zimbabue. Si alguien quiere saber qué se siente limpiarse después de ir al baño con un trillón de dólares, pues... ¿qué pasa ahí? Ok. Creo que todos estamos de acuerdo con que un billete de 500 tiene un valor de 500. El billete existe. El billete es un ente físico. Voy a asumir por un momento que no soy filósofo
y voy a ser ingenuo con mi ontología. El billete existe, está ahí, lo puedo tocar. El mundo externo existe, al igual que los billetes. Pero ¿dónde está el valor del dinero? Está en las relaciones de poder económica que definen una nación, bla, 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 bla. No está en ningún lugar. Está en todos y ninguno a la vez. Si yo dejo de creer en el valor del dinero y tiro los billetes que tengo en mi cartera, no le va a quitar el valor a esos billetes. Todos ustedes creen en esos billetes. El Banco de México cree en esos billetes. Esa creencia colectiva le da valor ontológico real a los billetes. Hacer como si los billetes tuvieran valor les da valor. ¿Va? Otro ejemplo, el género como constructo social. Te va... Ay, adiós, te puede interesar. Ok. Nos podemos poner todos los feministas del mundo juntos a juntar nuestro ki y dejar de creer en los constructos de género. Podemos decir todos los feministas del mundo así, dejar de creer que el hombre o una mujer tiene que ser de X o Y manera. Podemos dejar de creer que los hombres tienen que ser los agresivos en las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo porque mucha gente lo deja de creer. Solo porque mucha gente lo deja de creer, no significa que mucha otra gente lo va a también dejar de creer. La creencia de que los hombres tienen que ser emocionalmente bajos y agresivos y machirudos en su sexualidad forma entes que se van a crear hombres y van a actuar de esa manera y van a reforzar esa creencia. Es el problema de la performatividad. Lo relevante de lo virtual real es que afecta a lo real. A menos que en serio quieran creer en una metafísica aristotélica donde la masculinidad existe y los hombres participamos de esa masculinidad, no sé, se me hace como muy políticamente problemática y creo que la ontología virtual es una solución. No creo que los entes virtuales sean realmente reales o actuales o su ontología fuerte preferida, pero afectan lo que sí lo es. La afección no me importa, puede ser causal, superveniente, etc. Su interacción metafísica favorita. Solo me importa que la existencia virtual de ese ente afecte el resto de lo que se considera realmente real en una ontología particular. Lo virtual no imita lo real, participa en lo real, lo modifica. Entonces voy a dar mi definición de ente virtual. Un ente es virtual, real, sí. El candidato para ente virtual real no es real a secas, no es actual, es pseudo real, pero no como imitación de lo real. Es no local, eso no lo puse en el ensayo, lo siento, es muy importante. Si se destruye una implementación, no se destruye el ente, es como otro. Perdura a través del tiempo independientemente de las creencias de cierto número de individuos que creen en ese ente, pero deja de perdurar cuando una cantidad crítica de individuos deja de creer en esa entidad. El modo de creer y la cantidad crítica cambian dependiendo de qué tipo de ente virtual sea. Todavía no sé cuál sea para todos los casos. No es lo mismo creer en Jesucristo como lo cree un miembro del Opus Dei, como lo cree alguien que estudia historia del arte. Pero ambos de alguna manera contribuyen con la existencia virtual de esa imagen. El ente pseudo-real cumple el siguiente movimiento. Hacer un simulacro de ese ente hace que ese ente de hecho exista. Se pasa de como si fuera real a es real. E interactúa con entes realmente reales, actuales, categoría ontológica propia. Ok, es un caso que me interesa mucho. ¿Cuánto es la información en un ente virtual? Me gusta mucho este ejemplo porque yo participé indirectamente en él. Es un museo donde una memoria, un disco duro externo, tiene $50 millones de pura piratería. Y me siento orgulloso porque yo participé en dar esa piratería. El mono que hizo esto es parte de un sitio en el que todos contribuíamos piratería hasta que se cayó Mega Upload. Perdón, me emociona cuando eso pasa en ustedes. Entonces el punto es que se hizo un cálculo de cuánta piratería, cuánto hubiera tenido que haber pagado esa persona para tener toda la piratería que se tiene en ese disco duro, y la suma serían 5 millones. Pregunta, ¿ese disco duro de hecho vale $5 millones? Yo creo que no, yo creo que sí. Pero las grandes compañías disqueras y así quieren hacerte creer que de hecho sí vale 5 millones. Sabemos que ese disco duro es simplemente varios aros magnetizados que tienen bits adentro. ¿Por qué ciertos bits son más valiosos que otros? ¿Por qué la información que tiene ese disco duro es más valiosa que si estuviera vacío? ¿Dónde está ese valor? Hacer como si ese disco duro tuviera valor hace que de hecho lo tenga. Hacer que esa información sea significativa hace de que de hecho lo sea. No lo sé.
Ok, ya para terminar. Aquí esta parte me lo voy a ubicar. Propongo que lo virtual es un candidato válido como ontología de la lógica. La lógica se puede ser vista, otra vez la versión, lo siento, se puede ver como un cálculo de transmisión de datos. Los datos pueden ser virtuales, es decir, pueden ser una distinción no actual sobre el mundo. Mi intuición es que la respuesta a la pregunta ¿qué tipo de ente es un bit? Puede ser. Un bit es un ente virtual. Es una distinción arbitraria que al simularla, de hecho, ocurre. Un bit es un constructo teórico abstracto, sí, pero es implementable. Un biestable, que funge como un dígito cuyos estados son equiprobables, emula un bit y por lo tanto es un bit. El movimiento característico de lo virtual, del como sí a ser real, se da. La diferencia de un platonismo, lo virtual no tiene problemas de participación con lo inmanente. Lo virtual real es parte de lo inmanente. No hay problema de acceso epistémico o participación de sustancias. O tal vez lo haya, no sé, eso es muy nuevo. Pero no de la misma manera que ciertos tipos de platonismo. La ontología virtual es compatible con un platonismo. No estamos peleados, solo es aparte. Si hagamos una teoría, si hagamos puentes con una sola teoría matemática y nos es inconcebible armar otra, es virtualmente equivalente a que esa sea la estructura suficiente de la realidad. Tal vez lo es, tal vez no, no importa. Para la ontología virtual basta que nuestro quehacer hace como si fueran las estructuras suficientes de la realidad. El ente virtual puede emerger aún cuando tiene un análogo actual, aunque no sea su imitación. Análogo no es imitación. Un ejemplo de tal cosa, pericrolesco, es cuando una mentira intencional es creída por una comunidad, se eligen cursos de acción relevantes de información y luego resulta que la mentira, pues no, era verdadera. Es como si Pedro, el que gritaba que venían los lobos, tuviera una suerte milagrosa y cuando alarmó al pueblo de que venían los lobos, estos de hecho sí atacaron al pueblo. Él creía que estaba mintiendo, pero de hecho sí vinieron los lobos y en vez de ser odiado por la aldea, fue considerado como un héroe. Si hacemos como que ciertos entes matemáticos son virtuales reales y luego resulta que sí es la estructura suficiente de la realidad, ¡qué bien! Si resulta que no, ¡qué bien! Tenemos puentes. Otra ventaja de esta ontología es que puede responder al estudio de quehaceres y conocimientos completamente fabricados, como vengo diciendo. Las ciencias de la información no son en su totalidad ciencias naturales. Las zonas electromagnéticas son objeto de estudio de ciencias naturales, sí, pero no lo que se puede comunicar con ellas. Se puede morder la bala y decir que el lenguaje es un fenómeno natural, pero encuentro difícil enfrentarse a las consecuencias de eso. No sé quién quiere decir que el lenguaje es natural. Saben que meter la palabra natural. Será para un momento posterior. Lo que me interesa es que puedo usar, y he hecho tal cosa, un análisis lógico para obtener información de contextos virtuales como videojuegos o sus constructos más triviales, como, no sé, política. El antirrealista tiene que responder cómo es que una teoría no real tiene implementación con lo real. Sí, es un problema respetable, con el cual me he tenido que topar varias veces, pero esta ontología me permite preguntar de vuelta al realista, ¿cómo es que los entes matemáticos reales se pueden implementar en un contexto no real? Y bueno, lo que quiero hacer con esto obedece como una intuición que tengo desde que entré a la facultad, que el quehacer filosófico no siempre tiene que resultar en la producción fáctica de conocimientos. Muchas veces nos interesan también las labores de entender algo, o unas más prácticas, como el aspecto de la ética, que extraño bastante, la ética como un arte, como una actividad. Comparto la definición de la escena de filosofía, creación de conceptos, pero los conceptos no se crean con completa azarosidad, no nos podemos inventar cosas nada más porque sí, respondemos a problemas. Pero cuando creamos conceptos, hacemos distinciones en donde antes no las había. En donde no había posibilidad de definición o pensamiento, creamos contornos en las ideas, expandimos el rango de lo real, creamos datos, creamos información. Confieso que me parece ridículo, pero ya por unos años he visto cómo el simple nombre para los valores designados de una semántica formal dirige los tipos de discurso usados por una comunidad educada en aparatos formales. Mucha gente cree que porque le llamamos valor designado verdad, estamos hablando de verdades verdaderamente verdaderas. No sé por qué, tal vez no entiendo. Mucho de este texto es una explicitación sorprendentemente difícil, es muy difícil escribir sobre lo que consideras obvio y trivial, de cómo he interpretado la lógica desde que entré a la facultad. Para mí llamarle verdad a un valor de las fórmulas me era mero simulacro, o sea, no creía que alguien creyera que estábamos hablando de verdad en un sentido fuerte. Pláticas con múltiples colegas me han demostrado lo contrario, como en múltiples IDLs, por ejemplo. No sabía que mucha gente era tan literal en sus pensamientos. Yo no soy muy literal en mi pensamiento, probablemente porque estudié artes antes de entrar a filosofía, entonces tengo la cabeza perturbada, no sé. No quiero eliminar la postura literal, creo que es buena para algunos casos. Lo que sí espero es que para esas personas fans de lo literal, estas reconstrucciones les permiten pensar de formas que no habían podido hacer antes. Quiero que no solo se estudien los datos, sino que podamos crear
nueva información, nuevas interpretaciones, etc. Gracias.